Bien, Sí, bien. bárbaro. Bueno, la introducción, ¿no? La clase introductoria de la fecha de hoy, y lo que les había dicho, había empezado a decir que hay un autor que se llama Horacio Corti, que es el hijo de don Arístides Corti, fallecido el año pasado, y bueno, Horacio Corti escribió un manual, un tratado, un pequeño tratado de derecho financiero, que ustedes en alguna medida lo tienen que haber leído cuando estudiaron la materia precedente en el orden de correlatividades, que es finanzas públicas. Y Horacio dice en algún momento que para el derecho tributario deberíamos abandonar esa metáfora de la botánica, que es el tema de las ramas. Vieron que siempre se habla, ¿no? El derecho tiene dos grandes ramas, una rama que es el derecho civil, otra rama que es el derecho público, ¿no? Y tendríamos que llegar a hablar de una fórmula, una especie de metáfora rizomática. Es decir, dentro del campo del derecho tributario crecen plantas, dice él, ¿no?, que pertenecen a otro sector del derecho público. Acá tenemos básicamente las más importantes ramas del derecho público: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y derecho internacional público. En el centro puse al derecho tributario. Quiero aclararles que utilicé una imagen JPG que estaba en internet, entonces no necesariamente quiere decir que todos tienen el mismo caudal de saber, ¿no? A lo mejor derecho constitucional se precia de ser más importante, debería ser más grande y demás, pero no importa. Y derecho tributario, algunos dirían, no puede ser tan chiquito, pero encontré eso que estaba justo en el centro. ¿Por qué lo quiero explicar? Porque el derecho tributario es la última rama que nace, entonces, y cuando uno empieza a hablar de derecho tributario, habla, a veces habla de cuestiones que tienen que ver con el derecho constitucional, otras con el derecho administrativo, con el derecho penal, lo procesal y lo internacional. Mi maestro, que fue don Mario Sacconi, fallecido ya hace 4 años, y que fue mi maestro y además terminé siendo su socio en el estudio, ¿no? Habíamos llegado a una conclusión común, que era que el derecho tributario recorre transversalmente las diversas ramas del derecho público, ¿sí? O sea, que recorre el derecho constitucional, el derecho administrativo, hay una parte de intersección entre el derecho tributario y el derecho penal, lo procesal y lo tributario y demás, pero hay una parte que le es propia. Entonces, por eso, seguidamente, hice esto, ¿no? De hacer un círculo y decir, a ver, ¿cuál es la parte que le corresponde y que el derecho tributario toma de las otras ramas? Y esto que estoy diciendo está en el programa, porque ustedes van a ver las unidades que una dice derecho tributario sustancial, derecho tributario constitucional, ¿ven? Esto finalmente viene a ser la materia. Entonces, hay una parte de intersección entre el derecho constitucional y el derecho tributario, y eso será derecho constitucional tributario. Una intersección, ¿sí? Voy haciendo lo propio con cada una de estas ramas, una intersección entre el derecho tributario y el derecho administrativo, y es el derecho tributario formal o derecho tributario administrativo. Y así pasa también con el derecho penal y el derecho tributario, y hay una parte que es derecho penal tributario, lo procesal y lo internacional. Veamos ahora qué es esto del derecho constitucional tributario, es decir, qué es lo que van a tener que estudiar dentro del derecho constitucional tributario. La parte tradicional, digamos, tiene que ver con los principios constitucionales, pero no todos los principios constitucionales, sino aquellos que están referidos al derecho tributario, a la tributación. Uno de ellos es el principio de legalidad, y el primero de ellos, ¿no? Es un principio de naturaleza formal, pero además sustancial. Tiene que ser una norma, pero tiene que ser además una ley emanada del Congreso. ¿Está? De ahí viene. Y entonces ustedes van a decir, y es muy parecido a lo del derecho penal.
Sí, sí, sí. Fue tomado de allí la figura. Lo que pasa es que históricamente no viene del nullum crimen sine lege del artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que histórica e institucionalmente viene de una línea que nace en 1215 con la firma de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Luego está el Bill of Rights, el constitucionalismo norteamericano, etcétera, etcétera. Ahora bien, llevado este tema al principio de legalidad, debemos desglosar. Una cuestión es el principio de legalidad en sí, ¿sí? Que está, ¿dónde está? En la segunda frase del primer párrafo del artículo 17, en tanto dice, solo el Congreso de la Nación impone las contribuciones a las que refiere el artículo 4. Fíjense ustedes, ¿no? No es exactamente lo mismo, no es el artículo 18, está en el 17. A él refiere. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 4 dice, y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente en todo el territorio de la nación imponga el Congreso. Y esos son los tributos. Y luego tenemos el principio de reserva, que está en el segundo párrafo del artículo 19. En tanto, todo aquello es una garantía para el administrado. Todo aquello que no está prohibido, diría allí la ley, ¿no? Está permitido. Entonces, si no hay una ley, entonces cae en una esfera de atipicidad y ningún tributo me puede ser impuesto. Entonces, ahí juegan, ¿sí?, el principio de legalidad y el de reserva de ley como dos caras de una misma moneda. La legalidad es una obligación para el Estado, tiene que ser ley, no decreto, ley. Para el contribuyente es una garantía. Si no hay ley, entonces hay una inmunidad, digamos, tributaria. El otro principio es el principio de legalidad. No, perdón, ya les dije legalidad, el de igualdad. Igualdad del artículo 16. Pero todo el artículo 16, no solamente la parte que dice que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, sino también el primer párrafo. Vamos a ver si en el curso, en este cuatrimestre, yo puedo desarrollar algo de principio de igualdad, ¿no? Pero esto nace con la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa el gran problema que había es que solamente pagaban los del tercer estado. Los nobles, ¿sí? Y la iglesia no pagaba, y entonces solamente pagaba el pueblo. Y de ahí viene ese primer párrafo de nuestra Constitución que dice que aquí en la Argentina no hay fueros personales, prerrogativas, acá no hay nada, ¿sí? Acá todos somos iguales ante la ley. Entonces, si somos iguales ante la ley, hay que pagar impuestos. Santiago, perdón que te interrumpa. Sí. Hay una chica que me escribió que está en sala de espera. Sí, pero yo no la puedo ingresar, ¿viste? Porque si no tengo que parar, decirle que lo lamentamos, pero no te puedo hacer host tampoco. No, las cuestiones, la verdad es que las cuestiones académicas, será que me estoy volviendo viejo, lo que sea, pero cada vez me están molestando más y me sacan de lo que debe ser un docente. El docente debe dar clases y nada más. El principio de legalidad, por favor cierren ese micrófono. Rubén Chioca, cierra el micrófono también usted. Gracias. Mutéelo. Bien, vamos a seguir. Estaba hablando del principio de igualdad, que más o menos ya les conté de dónde viene esto del artículo 16. Después tenemos el principio de no confiscatoriedad, que en algún punto tiene que ver con el derecho al respeto, el respeto del derecho de propiedad, ¿no? Pero en realidad es una creación pretoriana, la garantía de no confiscatoriedad, que se establece a partir de los fallos de la Corte. Concretamente a partir de uno que es Sara Pereira Iraola, que establece esa cuestión que ya la van a ver más adelante, que es lo del 33%. Luego, derivado del constitucionalismo social, tenemos el principio de capacidad contributiva, es decir, aquella aptitud patrimonial para coadyuvar a las necesidades del Estado, o sea, para contribuir al gasto público, por decirlo de otro modo. Y bueno, en la Constitución Nacional no lo tenemos, algunos entienden que es una garantía implícita,
y debería serlo, así lo ha entendido también la Corte Suprema en una serie de fallos, pero, por ejemplo, en la Constitución de la provincia de Santa Fe sí está así expresado, ¿no? El reconocimiento al principio de capacidad contributiva. Y luego hay una serie de principios, vamos a llamarlos menores, o que están enancados en la igualdad y en la capacidad contributiva, que tiene que ver con la progresividad y la generalidad. Ya lo vamos a ver en su momento. Además de el tema de los principios que actúan como límites a la potestad tributaria. ¿Por qué? Porque la capacidad de imponer tributos es la capacidad también de destruir económicamente a los contribuyentes, entonces hay que ponerle un valladar, un límite. Además de estos límites, tenemos una serie de artículos en la Constitución que refieren a este tema. Por ejemplo, siempre lo cito, el artículo 52 dice que toda normativa referida a los tributos tiene que empezar necesariamente por la Cámara de Diputados. Es decir, si hacemos el recorrido, vamos a encontrar un montón de artículos que refieren a la cuestión tributaria. Además de esto, tenemos, y que acá ya no ha entrado en el cuadro, ¿por qué? Porque no es lo tradicional, pero qué sé yo, si no es tradicional, porque a lo mejor es de antes de la Constitución, porque es el derecho de los pactos que han dado a esta formación institucional de la Argentina, ¿no? Y es lo que se ha dado en llamar el derecho intrafederal. El derecho intrafederal, que yo lo enmarco dentro del derecho constitucional, y otros hacen una burbujita, por usar una expresión de moda, ¿no? Una burbuja al lado del constitucional, tiene que ver con esos acuerdos entre nación y provincias, que luego son refrendados, como replicados o aprobados por leyes internas. Y hay muchos pactos, y hay actualmente pactos en vigencia. Además del derecho constitucional tributario, vean ustedes que tenemos el derecho administrativo tributario, o derecho tributario formal. ¿Y a qué refiere esto? Bueno, piensen ustedes que una de las partes es el Estado, ¿sí? Un sujeto de derecho público, ¿sí? Pero que por el otro lado, y es sabido por todos, no actúa per se, sino por medio de una entidad autárquica que está encargado de la gestión tributaria. Fíjense ustedes, ¿no? Como de pronto salto del tecnolecto, de las expresiones propias del derecho constitucional, a hablar con el tecnolecto propio del derecho administrativo. Y hablo de la gestión administrativa. Y al hablar de gestión administrativa, estamos hablando, por un lado, de un ente que en el orden nacional es la API, en el orden provincial, perdón, en el orden nacional es la AFIP. Y la AFIP tiene dentro, tiene la DGI y la DGA. Y además tenemos la API en esta provincia, y en otras provincias tendremos otras direcciones provinciales de impuestos, o de recaudación, o de como se las llame, o nombres medio raros como AGIP o ATER, por ejemplo, Administración Tributaria de Entre Ríos. Finalmente, en el último escalón, vamos a tener a las comunas y municipios, y normalmente es la misma comuna o municipio quien se encarga de la recaudación tributaria. Bien, ¿y qué vamos a estudiar acá? Y acá hay muchas normas para estudiar. Por un lado tenemos el decreto de creación de la AFIP, 618 del 97, más uno anterior, ¿no? El 1146 del año 1997, que es el que ordena la creación de esta AFIP, y además de estos decretos, bueno, tenemos en la ley la 11683, que ya la van a ver, en la ley 11683, ¿qué más tenemos? Y hay un conjunto de normas que refieren exclusivamente al derecho administrativo tributario. Por el otro lado, vamos a hacer un salto. Cuando se estudia derecho tributario formal, se estudia algo que tiene que ver con el derecho procesal, y es una de las funciones esenciales de estos organismos, que es la determinación tributaria. La determinación tributaria la estudiaremos en derecho tributario formal, porque así están los programas, pero en realidad corresponde al derecho procesal tributario.
Bien, esto es, como se están dando cuenta, un rápido paneo de todo lo que es la materia. Luego nos vamos a meter concretamente en el derecho tributario material o sustancial. Luego tenemos el derecho penal tributario. Derecho penal tributario que tiene una parte infraccional. Cuando yo hablo de infraccional es propio del tecnolecto del derecho penal tributario y estamos hablando de contravenciones, es decir, infracciones, digamos administrativas, por llamarlo de algún modo, que están sancionadas con una multa, la clausura u otro tipo de sanciones. Esas son las contravenciones. Pero además, y esta es una característica muy propia del derecho tributario, cuando se supera determinada condición objetiva de punibilidad, aquello que era una contravención pasa a ser, además, fíjense cómo lo digo, ¿no? Además, y sin violar el non bis in idem, pasa a ser un delito. El régimen penal tributario, por un defecto legislativo terrible, pero bueno, qué sé yo, se les ocurrió hacerlo así, vaya a saber por qué motivo, está en el artículo 279 de la ley 27430. Entonces, si ustedes buscan una edición actualizada de la ley 27430, que fue una ley muy importante del año 2017 en Infolec, y ahí buscan en el artículo 279, tienen el régimen penal tributario que tiene 20 artículos. Y luego el artículo que le sigue, el 280 de la 27430, deroga la antigua ley penal tributaria. Entonces, por eso hoy por hoy no hablamos de ley penal tributaria, sino de régimen penal tributario. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho penal tributario? Bueno, primero, determinados principios que son propios del derecho penal tributario y con determinados particularismos. A ver, el non bis in idem hay que estudiarlo muy finito. ¿Por qué? Porque el mismo hecho puede ser una defraudación fiscal contenida, ya sancionada con una multa, en el artículo 46 de la ley 11.683, pero además, fíjense cómo lo digo, pero además puede ser un delito del artículo 1 del régimen penal tributario. Luego hablamos de lo procesal. Y bueno, ¿cuál es la característica del derecho procesal tributario? Que normalmente, salvo una situación muy especial, normalmente el derecho procesal tributario tiene un primer paso que es en sede administrativa. Y cuando se agotan las instancias administrativas, reconsideración y en algunos supuestos apelaciones, se salta a la sede judicial. Y la sede judicial tenemos procedimientos propios y por supuesto que tendremos una primera instancia, ¿sí? Jueces de baja instancia, de primera instancia, luego cámaras de apelación y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Otro particularismo del derecho tributario y el derecho procesal tributario específicamente, es que tenemos un tribunal fiscal, que es distinto. O sea, no, está en sede administrativa, sí, en el orden nacional es un ente autárquico, el Tribunal Fiscal de la Nación, pero que está bajo la superintendencia del Ministerio de Economía. Pero es un tribunal, está separado y tiene un procedimiento recursivo propio. Es decir, todo el trámite es propio y los recursos también son propios. Entonces el contribuyente frente, fíjense ustedes cómo se está conectando la cosa, ¿no? Frente a una determinación tributaria que estaría allá en el derecho tributario formal y decide recurrirla, salta al derecho procesal tributario y elige el camino del Tribunal Fiscal de la Nación, luego prorrogará la competencia y se mudará a Buenos Aires, por decirlo de algún modo, y va a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal,
y en el supuesto de disconformidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, esta materia tiene mucho de procesal, hay que estudiar mucho procedimiento. Finalmente, el tema del derecho internacional tributario, el cual históricamente refería simplemente a dos cuestiones. La primera de ellas tenía que ver con los modos para evitar la doble o múltiple imposición tributaria internacional. Es decir, un mismo hecho, por ejemplo, un residente argentino que realiza algún acto de comercio en Chile, y en Chile le van a querer cobrar impuesto a las ganancias. Pero la Argentina también le va a querer cobrar impuesto a las ganancias. Entonces, a ver, ¿cómo solucionamos esta cuestión? Entonces, el derecho internacional tributario se ocupó históricamente de solucionar los problemas de doble o múltiple imposición tributaria internacional. Que no quiere decir que sea inconstitucional, ¿eh? Dice, bueno, acá tenemos el problema de la doble o múltiple imposición, ¿cómo lo solucionamos? La segunda cuestión que se ocuparon, y se ocuparon firmemente, ¿no? Es el tema de los paraísos fiscales, los países de baja o nula tributación. Y ustedes saben, ¿no? Yo cuando cursé el doctorado, venía gente de otros países, y entre ellos había un panameño. Y cuando yo le explicaba que existía algo que se llama el impuesto a las ganancias, no lo podía entender, porque es un país que no paga impuesto a las ganancias. Tienen una muy baja tributación, claro, así logran la erradicación yo no diría inversiones, pero sí capitales que se colocan en Panamá. ¿Espurios o no? Esa es otra historia, ¿no? Pero la cuestión es que si un país no te está cobrando impuesto a las ganancias, los capitales votan con los pies, no como nosotros que votamos, vamos y sufragamos. Ellos se van. Entonces, los países que tienen alta tributación, capaz que se van, los capitales, y se van a otro lado, y a lo mejor es dinero espurio, pero eso es otra cuestión. Bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Y hubo algo que se llamó la GAFI, o el GAFI, Grupo de Ayuda Financiera Internacional, que establece las recomendaciones. Ahora, si GAFI, G-A-F-I, Grupo de Ayuda Financiera Internacional, y resulta ser que si te hace tus recomendaciones, y si vos no le aceptás las recomendaciones, que también pueden provenir de la OCDE, ¿no? Pero si vos no aceptás esas recomendaciones que las impone el mundo entero, y bueno, vos podés llegar a ser un país sospechoso. Entonces, en nuestra legislación está incorporada, ¿sí?, recomendaciones de estos organismos. El tercer grupo de legislación, para mí, pertenece a aquello que es el derecho constitucional. Pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las convenciones, la Convención Europea, la Convención Americana, es decir, todo aquello de lo que de algún modo habla el artículo 75, inciso 22. La titular de nuestra cátedra, la doctora Gabriela Tosini, pone especial énfasis en estos temas, incluso los pregunta mucho, sobre todo en la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo personal, tengo para mí que todo aquello que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, de algún modo ya está receptado en nuestra Constitución Nacional. Lo que ocurre es que algunas veces, ustedes esto lo saben, ¿no? Nuestra Corte ha fallado en determinado sentido y luego el tribunal ha fallado en contra y bueno, tenemos el problema de cumplimiento. Bueno, entonces, esa cuestión, ¿no?, del derecho convencional, ¿sí?, lo podemos ubicar tanto dentro del derecho internacional tributario como dentro del derecho constitucional. Es decir, podríamos hacer una nueva intersección entre esos dos sectores. Así las cosas, terminado con todo esto, vamos a la parte, y ustedes se dan cuenta, todo lo que he hablado pertenece a otra rama, dogmáticamente, científicamente, como lo quieran denominar, ¿sí? El derecho tributario formal pertenece al derecho administrativo, el derecho constitucional tributario pertenece al derecho constitucional, y así podría seguir. Pero hay una parte que le es propia,
que es lo que se ha dado en denominar el derecho tributario material o sustancial. Yo les diría que este tema, el derecho tributario material o sustancial, integra, y en la unidad así está, integra a la vez 4 subtemas. Uno de ellos es el hecho imponible. ¿Vieron que tenían el hecho punible? Bueno, teníamos el hecho imponible en el derecho tributario. Ya vamos a hablar. Por más que esto sea una clase que sea un mero approach, ¿no? Vamos a hablar de eso. La teoría del hecho imponible. La segunda es la relación jurídico-tributaria. Segundo tema, la relación jurídico-tributaria. O sea, ustedes estudiaron derecho civil, la relación jurídica. Bueno, la relación jurídica no es solamente del derecho civil. Es decir, ¿por qué? Porque en el derecho francés lo más avanzado era el derecho privado y por eso está ahí, ¿no? En el Código Civil y Comercial de la Argentina. Pero hay relaciones jurídicas derivadas del derecho administrativo. ¿Cómo no? Y el derecho tributario tiene relaciones jurídico-tributarias, y Rossi acostumbra, le gusta decir que son relaciones jurídicas tributarias, las que vamos a hablar, de naturaleza sustancial. Ya vamos a seguir con esto. Entonces, 1, el hecho imponible; 2, la relación jurídico-tributaria sustancial. El tercero tiene que ver con la extinción de la relación jurídico-tributaria. Y ahí tenemos otro temita, que tampoco está resuelto del todo, que tiene que ver con la prescripción. Esto es, la prescripción está allí, pero hay dogmáticos que dicen que es un modo de extinción de la relación jurídico-tributaria, y hay otros que dicen, como yo, ¿no? Que dicen que lo que se extingue es el derecho a accionar, pero no se extingue el derecho. Sutilezas, ¿no? Que ya vamos a hablar. Finalmente, el cuarto tema que se estudia dentro del derecho tributario material o sustancial es la interpretación de las normas tributarias, que es el tema que justamente va a hablar esta tarde la doctora Tosini. ¿Por qué está acá? Y porque a lo mejor no lo podíamos colocar en otro lado en el programa, ¿no? Pero esto viene de toda la vida, ¿no? Cuando yo estudiaba esta materia, por allá en la década del 80, ya estaba allí metida, ¿no? La interpretación estaba ahí. Hablemos de lo primero, el hecho imponible. Primero, tienen que pensar que hay hechos jurídicamente relevantes y otros jurídicamente irrelevantes. Llover, ¿no? Es un hecho simple y no tiene ninguna relevancia jurídica. Ahora, los hechos relevantes, desde el punto de vista tributario, tienen que ser aquellos que sean reveladores de capacidad contributiva. Por ejemplo, si yo como abogado emito una factura, si Rossi emite una factura, es un hecho revelador de capacidad contributiva. Después veremos cómo se graba, ¿no? Pero es un hecho revelador. ¿Por qué? Porque por un lado, alguien ha pagado, Rossi ha cobrado, puede que haya alguna ganancia, ¿sí? Y bueno, y Rossi con eso que cobró fue y se compró, no sé, desde una rema de papel a una computadora, según el importe de esa factura. Y bueno, eso revela también capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque tiene esa aptitud patrimonial que le permite consumir. Entonces, con estos ejemplos que yo les estoy dando, tanto podemos grabar la venta, impuesto al valor agregado, hoy por hoy, como la ganancia que puede obtener Rossi. Entonces, el legislador, en palabras de un autor que yo voy a citar reiteradamente, y se llama Dino Harach, Harach lo pronuncio como se escribe, J-A-R-A-C-H, Dino Yarach, o sea, yo tomo mucho de él, y hay una parte en que me cindo, ¿no? Por ahí me voy por el lado de Giannini, ya me van a escuchar. Bueno, don Dino Yarach, ahora lo pronuncio como lo pronunciarían en su país de origen, don Dino Harach toma el saber
Dino Harach es un judío alemán nacido, para que se entienda, nacido en Turín en 1915, y bueno, fue el preferido. Yo no voy a decir cuál es mi preferido, porque tengo dos preferidas acá, una preferida y un preferido, pero era el preferido de don Benvenuto Grisciotti. Y en un momento, Benvenuto Grisciotti lo tienen que haber escuchado hablar en finanzas públicas, ¿no? Y bueno, en un momento don Benvenuto recibe en la sede de la Universidad de Pavía, en donde él ejercía y daba clases y demás, a un alemán, un profesor alemán, que era don Albert Ensel. Y don Albert Ensel había escrito un libro que se llamaba Steuerrecht, que viene a ser algo así como Derecho de los Impuestos. Y entonces le dice a su alumno directo, a su preferido, ¿no? Porque ya en ese momento era doctorado en Derecho, don Dino Harach, le dice, ¿por qué, dado que estamos en Italia, pero vos sabés alemán, ¿por qué no traducís el Steuerrecht de Albert Ensel? Y bueno, y en esa tarea estaba don Dino Harach. ¿Por qué lo nombro a Albert Ensel? Porque determinados elementos que utilizó Harach ya habían sido vistos por Albert Ensel. Es decir, copió, sí, en parte copió, porque no lo cita, lo debió citar. Lo nombraba como si fuera propio, ¿no? Sus descubrimientos, de don Dino. Pero la cuestión es que fueron escalones que a él le sirvieron para seguir desarrollando su teoría. Y bueno, una de ellas era que habían cuestiones en el derecho tributario que no armonizaban bien con el derecho privado. Una de ellas es que las sucesiones para el derecho tributario tienen capacidad jurídico-tributaria. Una rareza. ¿Por qué? Porque para el derecho común no son personas, pero para el derecho tributario sí son sujetos pasivos del derecho. Bien, entonces la cuestión es que Dino Harach viene a dar clases acá a la Argentina, a la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba, se desata la Segunda Guerra Mundial y ya no volvió más. Y desde acá, desde Argentina, exporta una teoría que está reproducida, replicada, por usar esa expresión de moda en todo el mundo, que es la teoría del hecho imponible. Según la teoría del hecho imponible, tenemos un hecho dado, anterior, que es la ley. Entonces, según, por ejemplo, el legislador advierte determinados hechos reveladores de capacidad contributiva. Entonces dice, ajá, porque consume, tiene capacidad contributiva. Entonces le saco, o le agrego, como lo quieran ver, le agrego una proporción en concepto de tributos. Y ahí nace el IVA. Cada vez que nosotros vamos a comprar, desde cigarrillos, manzanas, hojas de papel, lo que se les ocurra, estamos pagando un porcentaje en concepto de IVA. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad contributiva. Así lo pensó el legislador. Cada vez que realizamos, obtenemos una renta, una parte de esa renta se saca, se quita, se amputa en concepto de impuesto a las ganancias. Entonces, esa es la cuestión dada. La cuestión dada es la ley. Entonces, y ahí está la ley, esperando. ¿Entienden? Igual que el Código Penal. Piénsenlo, hagan un paralelo. El Código Penal dice, el que matare. Entonces, mientras que una persona no matare, entonces la ley no se la va a aplicar. O sea, la sanción, la consecuencia jurídica, de 8 a 25 años. El que matare. Si yo no mato, no va la sanción. El contribuyente, mientras no realice el hecho imponible, es decir, la hipótesis de incidencia prevista en la norma, no se configura la obligación jurídico-tributaria. Y ahí va por la vida. Ahora, en el momento en que la realiza, ahí nace la obligación jurídico-tributaria. Y debe ser el pago del tributo. Entonces, podemos decir que el hecho imponible es aquella descripción hipotética que está contenida en una determinada norma, cuya configuración fáctica
hace nacer la obligación jurídico-tributaria sustancial, que quiere decir el pago del tributo. Este es el momento, tienen 2 minutos, abren el micrófono y me preguntan. Díganme si lo entendieron todos, si tienen alguna duda. ¿Estamos? Tan amable, profesor, le voy a pedir que repita también. el concepto de... No hay ningún problema porque, les aclaro, dentro del grupo ese de derecho tributario, bla, 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 ¿no? Santiago Rossi, ahí tienen eso que ustedes llaman fichas, y a mí me molesta que digan fichas, pero ahí está escrito, o sea que ustedes lo van a poder ver. Ahora, eso es para que, ay, no agarré tal concepto y demás. Miren, todo lo que yo estoy diciendo está mucho mejor dicho en mis videos, en los escritos que tengo, y el material está todo. Ahora se los digo, por las dudas que le faltó la palabrita, y no sé si lo voy a decir exactamente igual, pero es aquella descripción hipotética que está en la norma, cuya configuración fáctica, o sea, hacerlo en el mundo fenoménico, ¿entienden? Hace nacer la obligación jurídico-tributaria sustancial. ¿Se entendió ahora? Muy bien. Entonces, ahí nació la obligación tributaria. Ahora, la cuestión es que en algún punto el programa nuestro de grado identifica la obligación jurídico-tributaria con la relación jurídico-tributaria. Yo no los voy a complicar tanto, pero fíjense ustedes que si van al Código Civil y Comercial actual, buscan la definición de relación jurídica y le van a decir que es la obligación, y si buscan la obligación le van a decir que es la relación. Es decir, absolutamente tautológico, y en esa misma tautología, ese error conceptual, incurre nuestro programa de la materia de grado. Y no es una crítica a la doctora Tosini, ¿por qué? Porque con ella lo hemos conversado, estos temas, ¿no? Y entonces dice, mirá, esto lo solucioné de este modo, pero esto nos viene desde que nosotros éramos estudiantes. Nos viene dado de esta forma. La cuestión es que existe una relación, ahora vamos al segundo punto, si se entendió el primero, que la configuración fáctica de lo que dice la ley hace nacer la obligación jurídico-tributaria, entonces ahora hablamos de la relación jurídico-tributaria. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? El segundo punto, eran 4, el segundo punto es la relación jurídico-tributaria. La relación jurídico-tributaria tiene sujeto, objeto, causa, como toda relación jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos? Y por un lado, el sujeto activo de la relación. Quiero aclararles que yo, cuando hablo de la relación jurídica, en mi cabeza, y ya me van a escuchar, ¿no? En mi cabeza yo distingo entre la relación jurídico-tributaria, así amplia, de la relación jurídica tributaria sustancial, que es el pago de tributos. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de obligaciones que tienen naturaleza formal, es decir, que entran en ese globito, no sé si decirle verde, violeta, ¿no? Que está ahí, que es el derecho tributario formal. Se imponen obligaciones tributarias formales. Bueno, la relación jurídico-tributaria tendrá un sujeto activo. ¿Cuál es? El Estado. El Estado nacional, provincial, municipal. Que en el orden nacional y provincial normalmente tienen algo así como un ente ejecutor de la política tributaria del órgano al que refieren, ¿no? A la nación o a la provincia. AFIP en el orden nacional, sea DGI o DGA, o API en la provincia, o qué sé yo, rentas de Tucumán, la que sea. Y también los municipios. Y del otro lado tenemos sujetos pasivos. Y el tema del sujeto pasivo, ahí tenemos que distinguir. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo admite una triple subclasificación. El sujeto pasivo puede ser el que conocen todos ustedes, ¿no? El contribuyente. Obvio, claro. Es el verdadero realizador del hecho imponible. Ahora, ¿y si ese contribuyente es una persona jurídica, una SA, una SRL? Entonces, la persona jurídica, piensen ustedes que no puede actuar por sí misma, no puede ir al rapipago, para que se entienda, a pagar el impuesto.
Entonces, ¿quién se encarga de eso? Bueno, la SRL será el socio gerente. Entonces, además del contribuyente, hay responsables por las deudas de los contribuyentes. Entonces, como administran los bienes de los contribuyentes, entonces la ley les impone obligaciones. Entonces, el contribuyente se podría llamar responsable por deuda propia. El segundo es responsable por deuda ajena. Dentro de estos responsables por deuda ajena, hay unos agentes que deben realizar una determinada actuación bastante particular, que son los agentes de retención y de percepción. O sea, además del padre que administra los bienes del hijo contribuyente, además del socio gerente, además tenemos también los agentes de retención. Todo esto está en el artículo 6 de la ley 11683, la tienen que saber de memoria en el momento del examen. Finalmente, tienen una tercera categoría, que son los sustitutos. Sustitutos. El sustituto es una categoría propia creada por el derecho tributario que es porque sustituye al contribuyente. Mi maestro Mario Saccone en su libro decía, en lugar de. El contribuyente será tal, pero al fisco no le importa, ¿está? Porque la ley dice que el sustituto pagará en lugar de él. Entonces, el sustituto debe actuar primero como agente de retención, y luego, si por alguna circunstancia no pudiese, debe pagar él personalmente. Ya lo van a estudiar, ¿no? Como les dije antes, esta es, digamos, la mirada por arriba, ¿no? La mirada con vista de águila, desde arriba estamos viendo toda la materia. Luego tenemos los sujetos, el activo, los sujetos pasivos, luego tenemos el objeto. ¿Y el objeto qué es? Y el objeto es la obligación jurídico-tributaria sustancial, en este caso. Pagar el tributo. Entiéndase, es la consecuencia jurídica de la realización del hecho imponible. Ya le estamos dando vuelta al mismo tema. Porque se realizó el hecho imponible, debe ser el pago del tributo. Rossi emitió una factura a un responsable inscripto, le cargó el 21% de IVA, entonces ese 21% es su débito fiscal que deberá ingresarlo al fisco. Es su obligación tributaria. La causa. No me voy a meter ahora con el tema de la causa, por supuesto que están los causalistas, los anticausalistas, ya hablaremos de eso. Y si no hablamos, como lo dije, está mucho mejor expresado en un escrito que ya está en ese grupo de derecho tributario. Y además habíamos hablado con Ale, que ya no sé si anda por acá, pero tiene que estar porque es el coadministrador, de hacer un Google Classroom. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí. Lo estuve mirando, no entendí cómo ingresar, después te voy a pasar directamente todo el material como para que lo vayamos metiendo clase por clase. Vos andá pasándomelo y yo lo subo si querés. Martina, te veo con la mano levantada, vos pensás que hay 51 personas, de casualidad veo tu mano levantada, puede haber otra, saquen el micrófono y pregunten. Dale. Lo que habría que hacer, Santiago, es que los chicos nos manden un mail. Ahí está. El mail de ellos, así les podemos mandar la invitación al campus. Y bueno, pero por ahora no lo tenemos, porque vos imaginate que tendríamos un lío bárbaro. Podríamos hacer un mail, un mail al cual le manden el mail, podría ser. ¿Está? No sé, ¿querés poner un mail tuyo? Sí, yo no tengo problema. Claro, que nos manden, exactamente, que nos manden un mail a mí, en este caso. A ver, ahí pongo el mío. Escribilo, que te tomen el mail tuyo. Y ahí vamos a empezar a trabajar con el Google Classroom, que básicamente lo que voy a hacer es trasladar toda la info que está metida en ese grupo de derecho tributario. Lo que ha ocurrido, o sea, otra digresión más, lo que ha ocurrido con este grupo es que a partir de la pandemia se ha extendido terriblemente y tengo gente que es miembro de ese grupo de derecho tributario, que tiene mi nombre, pero son de Colombia, de Paraguay, de Chile, y cuando ya estoy hablando de tanto, por supuesto que de otras
universidades del país y de muy distintas provincias, ¿no? Qué sé yo, desde Tierra del Fuego, muchos de Neuquén, gente de Jujuy, es decir, todo el país está metido allí, y ustedes a lo mejor quieren preguntar algo que tiene que ver con la clase, y a mí me enoja. ¿Por qué? Porque están preguntando algo que a los demás no les interesa. ¿Por qué? Porque ustedes son lo más importante para mí, pero son 50 nada más, y el grupo tiene 2.200 personas. ¿Se entiende esa cuestión de la proporción? Bueno, fuera de eso, Martina, vos querías hacer una pregunta. Dale. Mi pregunta era si dentro de lo que es el sujeto pasivo entran las personas jurídicas, es decir, las sociedades. Sí, sí. O sea, ya vamos a bajar a la ley. Vos vas a ver que hay un artículo que es el 5 de la ley 11.683, y lo primero es la persona humana, la persona física, y segundo la jurídica. Pero lo que yo te dije antes de Albert Ensel, que esto lo escribió por allá en 1925, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Hace 100 años este tipo descubre que estaban grabando a entes que no tenían capacidad jurídico-tributaria. Entonces dicen, el derecho tributario tiene una rareza acá. Miren esto, ¿no? Bueno, y sí, después vas a las sucesiones indivisas, aquellos entes que no tienen reconocimiento por el derecho, etc. Está en el artículo 5. En el momento de examen, acordate, soy un tipo de muy buena memoria, te voy a estar preguntando el artículo 5, el 6, dalo por seguro eso. Y bien, y estamos hablando de la causa no voy a hablar ahora porque me llevaría muchísimo tiempo, y ahí tenemos la relación jurídico-tributaria. Luego, tenemos el tema de la extinción. Claro, ¿por qué? Porque si nació la obligación tributaria al configurarse el hecho imponible, algunos autores dirían que nació la relación jurídico-tributaria. Yo digo que no, ni por asomo. La relación jurídica tributaria había nacido mucho tiempo antes, es decir, cuando ustedes se recibieron de abogados y se inscribieron como monotributistas, ahí nació la relación jurídico-tributaria con el fisco, pero les complicaría la situación ahora, y no se agota con el pago del tributo. Pero la cuestión es que hay un momento en que hay que terminarlo, ¿no? Extinguir la relación jurídico-tributaria, o mejor dicho, extinguir la obligación jurídico-tributaria. Y la obligación tributaria se extingue del mismo modo que se extingue en el derecho civil común, con una forma normal, que es el pago. O sea, tenemos una obligación de pagar, pagamos. Y bueno, se terminó, ya está. Ahora, y de luego tenemos las formas anormales. Y entre las formas anormales tenemos la compensación, hay reintegros, devoluciones que se pueden solicitar. Tenemos la cuestión de la prescripción, que algunos dicen que se extingue el derecho y otros dicen que se extingue el derecho de accionar, a accionar. Pero lo que caracteriza a esto es que todos los otros medios no se pueden utilizar. ¿Cómo no? No se puede. Porque en el derecho tributario la característica es que el Estado debe ser un ser moral, un ente moral. Entonces no te puede perdonar parte de una deuda a vos y cobrársela in totum al otro. Ahí hay una cuestión ética. El Estado debe actuar del mismo modo con todos. Entonces, y a eso se le suma que el ente encargado de la política tributaria, o sea, de la ejecución de la política tributaria, es la AFIP. Y la AFIP no puede perdonar deuda. Entonces, hay ciertos modos anormales de extinción de las obligaciones jurídicas que no están autorizadas en el derecho tributario. Por ejemplo, la transacción. O sea, compensar poder sí se puede. Ahora, transar no se puede, porque transar significa, mira, yo te debo 100, te pago 50. Entre particulares se puede acordar, pero no se puede acordar en una relación de derecho público como es el derecho tributario. Agotado este tema, o sea, vieron ustedes, ¿no? El primero es el hecho imponible, la configuración fáctica del hecho imponible. Todo esto yo estoy como rapidito para que lleguen al momento de la interpretación de las normas tributarias
y que en la clase de la doctora Tosini entiendan de qué está hablando ella. Entonces tenemos configuración fáctica del hecho imponible. Nace la obligación tributaria. Algunos dicen que nace la relación jurídico-tributaria. La obligación jurídico-tributaria o relación jurídico-tributaria tiene un objeto, y el objeto es cumplir con esa prestación a título de tributo. Se paga, se agotó, se extinguió. Si no se paga, vamos a los medios anormales. ¿Sí? La compensación, la prescripción, lo que a ustedes se les ocurra. El tema de la interpretación de la que va a hablar la doctora Tosini en la tarde de hoy, tiene que ver con los artículos, en principio, o sea, luego se extiende mucho más, ¿no? Porque me imagino que dando una clase a Tosini va a haber pilas de fallos que se van a citar, pero lo importante es que vean los artículos, tengan una lecturita, es fácil, menos de una página, de los artículos 1 y 2 de la ley 11.683. 11.683. Los artículos primero y segundo. Entonces, vimos el punto 1, el punto 2, el punto 3, hecho imponible, obligación tributaria de la relación jurídico-tributaria y los modos de extinción. Tenemos la interpretación para esta tarde. Hay un temita, antes de saltar a la próxima diapositiva, hay un temita en el medio de todo esto que es la autonomía del derecho tributario. Y acá es cuando los que nos dedicamos a este métier no opinamos lo mismo. La línea que estamos siguiendo, es más, este esquema que yo he desarrollado acá, se corresponde con la teoría de Don Dino Harrach. Y Don Dino Harrach dice que este derecho tributario material o sustancial, o sea, lo pueden nombrar de cualquiera de los dos modos, porque se le llama material para oponerlo al otro que es formal. Y aquellos que, por ejemplo como yo, que hablamos del derecho administrativo tributario, lo llamamos derecho tributario sustancial. Es cuestión de nombre. La cuestión es que Don Dino Harrach dice que esta parte central, nuclear del derecho tributario, ¿sí? Esta parte de acá, que le es propia y no refiere a ninguna otra, tiene autonomía. ¿Y qué autonomía? Y es una autonomía científica. Y es una autonomía dogmática. Don Dino Harrach escribe un libro que se llama El hecho imponible. Un librito chiquito, yo lo tengo por allí, ¿no? 150, 160 páginas. Sí, no, pero levantarme acá no tiene mucho sentido, ¿no? Y en ese librito, Don Dino termina diciendo justamente eso, ¿no? Que hay una autonomía dogmática y científica en el derecho tributario sustancial. Ahora, esta posición de Dino Harrach, que es compartida por toda la cátedra, salvo creo por la doctora Águeda Orsaria. Águeda, hace 10 años que no tomamos un café con ella como consecuencia, nada, mentira, pero hace 2 años, 3, que no tomo un café con ella porque la pandemia hace que uno se aleje, ¿no? Pero alguna vez que nos hemos sentado a charlar de estos temas, Águeda apoyaba más la posición de don Giuliani von Rusch, que ustedes lo debieron haber estudiado, y don Giuliani von Rusch decía que el derecho tributario es aquella parte del derecho financiero que se propone estudiar el fenómeno jurídico de la tributación. ¿Dónde lo dice eso? Y lo dice en su Tratado de Derecho Financiero, tomo primero, por allí en las primeras, página 35, por ahí, ya lo dice. Entonces, si dice que el derecho tributario es una parte del derecho financiero, entonces va de suyo que don Giuliani von Rusch considera que el derecho financiero es lo autónomo, en tanto que el derecho tributario es una partecita dentro del derecho financiero. Esa es la posición Giuliani von Rusch. La posición de Harrach es el derecho tributario material o sustancial es científica y dogmática y estructuralmente autónomo, para que se entienda.
¿sí? Tiene una estructura, que es la relación jurídico-tributaria, que es distinta de todas las otras. ¿Son las dos posiciones? En la Argentina son las dos posiciones que prevalecen. Y en mis charlas de viernes a la noche, ¿no?, con don Mario, algunas veces hablábamos de estos temas, ¿no?, de cuando podíamos parar de hablar de las causas, ¿no? ¿Y vos qué opinás de esto? Y yo en algún momento le dije, mire, don Mario, para mí esta cuestión de la autonomía del derecho tributario, no sé si es tan autónomo. Porque el derecho, fíjense ustedes de lo que estoy hablando, ¿no? Hay un punto de interferencia tan grande entre todas las subramas y todo lo demás. El derecho es uno solo, le dije a don Mario. Eso fue formando mi opinión, ¿no? Y para mí, lo que está ocurriendo acá es que son un conjunto de normas específicas. ¿Recuerdan esto? La norma especial que deroga la general, en tanto no conculque los principios de la general, o sea, las grandes garantías. Fíjense ustedes que el tema del contribuyente que preguntó por allí Martina, ¿no? Y que te lo voy a preguntar en examen, vas a tener que estudiar lo de las personas jurídicas y de estos entes y todo lo demás. Tiene una lógica que estos entes, ¿sí?, o las sucesiones indivisas y demás, que no tienen capacidad jurídica, igual paguen impuestos. ¿Por qué? Porque tienen capacidad contributiva. Entonces, si tienen capacidad contributiva, ¿por qué no van a pagar impuestos? Entonces, mientras no conculquen los principios generales del derecho, tiene que ser aceptado. Entonces, hay una posición minoritaria, en la cual yo no sé por qué motivo siempre adhiero a lo minoritario, alguna vez lo tendré que poner en análisis a esto, pero para mí el derecho tributario es una norma especial que prevalece por sobre la general, como toda norma especial, salvo que conculque, ¿sí?, algún principio general. Ahí está. Ahora, por el otro lado, si ustedes me preguntan, ¿qué opina Tosini, que es autónomo? ¿Qué opina, qué sé yo, Tacisto, es autónomo? Ni sé cuáles son los otros que están, pero básicamente todos adhieren a la teoría Harach. Solamente Agueda Orsaria adhiere o adhería a la posición Julián y Fonrouge, y Rossi, bueno, Rossi adhiere a una posición casi propia, ¿no?, pero que un civilista que llegado a la Argentina en algún momento, que fue Gastón Yes, dijo justamente esto. Terminado esta cuestión, ¿no? Bien, si pueden hacer una captura de pantalla, les va a servir. Bueno, como ya lo hemos hablado, lo saben y demás, la Argentina es un gran problema, pero hay un triple orden, porque es un Estado federal, entonces coexisten, junto con la nación, coexisten las provincias, y bueno, no sé qué hice, pero ya no los veo más a ninguno de ustedes, hice lío, como acostumbro a hacer. Hay una coexistencia de nación y provincia. Pero por el otro lado, ustedes, no sé si recuerdan el último fallo trascendente de la Corte, que fue publicado en los diarios y demás, en donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quería dar clases y la nación no quería que dieran clases y demás. Entonces se habló de la armonización. El federalismo impone esa armonización. Y entonces, lo que de alguna forma deciden entre nación y provincias debe ser aceptado por los municipios por un tema de armonización. Bien, nación, provincia, municipios. En nación, ¿cuál es la legislación? Constitución Nacional. Y ya les nombré algunos de los artículos, ¿no? Hay otros más. El artículo 16, el 17, el artículo 4, el artículo 52, el artículo 19, nombré varios artículos que estaban allí. Por el otro lado tenemos una ley, que la ley es la ley 11.683,
Que ustedes dirán, qué ley tan vieja, ¿no? Resulta ser que fue publicada en el Boletín Oficial a principios, en enero de 1933, y fue sancionada por el Congreso en 1932. Ahora, es una ley totalmente actualizada. ¿Por qué? Porque es la ley de procedimientos tributarios. Es la ley que utiliza la AFIP. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por una retroalimentación. Cada vez que les preguntan a los funcionarios de la AFIP qué habría que corregir de la 11683. Y entonces ellos por sus propios casos dicen, y correspondería esto. Lo elevan al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque ejerce la superintendencia, y el ministro de Economía lo eleva al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo hace propuestas al Congreso, y el Congreso lo sanciona. De modo tal que la primera versión de la ley 11683 no llegaba a 50 artículos, y hoy por hoy tenemos más de 200 artículos, y totalmente actualizados, y con algo que yo le llamo incluso una inflación legislativa dentro de cada artículo, porque a lo mejor ese articulito que tenía 3 incisos, ahora tiene una docena de incisos. El artículo 40 siempre existió como número 40, pero de pronto pasó a ser clausura, y la clausura tenía un solo inciso, por llamarlo de alguna forma, que era el A, y hoy por hoy llega hasta el F. Ley 11683. La ley 11683 es la Biblia, por lo menos para mí, para toda la vida, para ustedes por lo menos para este cuatrimestre. ¿Y por qué? Porque en el momento que rindan el examen se lo tienen que saber. ¡Ay, yo no lo sé de memoria! No importa, no te pido que me digas de memoria el artículo 35 en su inciso F. Les aseguro que existe lo que estoy diciendo. Pero me tenés que hablar del instituto que está metido allí. Por ejemplo, qué sé yo, la cláusula preventiva, la agente encubierto. Tenés que hablar. ¡Ay, yo no lo sé así! Bueno, lo tenés que decir. La ley 11683 la tienen que conocer. Luego vamos a hacer un salto, ya les hablé, ¿no?, del régimen penal tributario, el artículo 279, porque se complementa con la cuestión infraccional tributaria que está en la ley 11683. Luego están las leyes de cada uno de los impuestos. Es decir, hay una ley, que es la ley de IVA, la ley de ganancias, la ley de bienes personales. Hay otras leyes que no he citado acá, qué sé yo, coparticipación federal. Luego, cada una de estas leyes tiene un decreto reglamentario. Para vuestra tranquilidad, les digo que no les voy a preguntar los decretos reglamentarios, salvo el de la ley 11683. ¿Por qué? Porque hay un par de articulitos allí que tienen que ver con la producción de la prueba, con un recurso especial que está en el artículo 74, el decreto reglamentario de la ley 11683 sí lo tienen que saber. Es el 1397 del año 79. No importa, ya lo van a estudiar. Lo que les quería decir es que la ley 11683, con más las leyes de cada uno de los impuestos, forman una suerte de código. O sea, ¿está codificado? No, no está codificado el derecho tributario, al menos a nivel nacional. Pero en la cabeza de Rossi, del tributarista especializado, esto es un código. ¿Vieron el Código Penal? Tiene un libro o parte primera, que es la parte general, y la segunda, los delitos en particular. Esto es lo mismo. Tienen una parte general, que es la ley 11683, y la otra, las leyes de cada uno de los impuestos. Luego tenemos las resoluciones de la AFIP, y algunas de ellas, les quiero aclarar que la DGI dejó de existir en el año 1997, cuando se crea la AFIP, y ya tenía 4.000 y pico de resoluciones, que siguen estando vigentes, o reformadas, algunas de ellas. Y luego nace la AFIP, y la AFIP está por la resolución 4.800. Quiere decir que tenemos una pirámide jurídica con una base anchísima de resoluciones generales. ¿Y va a tomar Rossi tantas resoluciones generales? Estamos hablando de 9.000 resoluciones. Claro que no, quédense tranquilos, pero hay algunas que no pueden soslayar.
Por ejemplo, la número 1415 de la FIP, en tanto refiere al modo de facturación. ¿Vieron eso de las facturas A, B, C? O cuando van a comprar a un negocio que le emiten ese ticket de control. Bueno, todo eso son resoluciones, eso tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque después van a saber cómo liquidar el libro. Algunas cosas de las resoluciones vamos a ver. Orden nacional, Constitución nacional, 11.683, régimen penal tributario, leyes, decretos reglamentarios, resoluciones de la FIP. Y como les dije, hay otras normas que no he citado, y sobre todo los pactos, ¿no? El tema de los pactos que no he citado. En el orden provincial, por supuesto la Constitución provincial, y acá sí, cuidado con este tema, hay, tanto en provincia como en municipio, hay código. Hay un código fiscal. El código fiscal es lo mismo que yo les dije que ocurre en el orden nacional. Bien, el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe tiene una parte general que es la ley 11.683 en chiquito. Miren, la redacción de esta primera parte de ese código, de esas leyes 11.683, tiene artículos que han venido de la mano, han sido redactados directamente e impuestos por Gabriela Tosini. Nosotros integramos una comisión de reforma que propuso la reforma del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, pero cada vez que a mí me tocaba hablar, yo decía, ¿por qué no lo copiamos de la ley 11.683? Entonces, si ustedes saben bien, la ley 11.683 simplemente tiene que ver las diferencias con la primera parte del Código Fiscal. Es muy, muy parecido, salvo un par de aspectos respecto de la cuestión recursiva. La segunda parte del Código Fiscal es lo mismo que dije antes, cada uno de los tributos. ¿Y cuáles son los tributos que están en la provincia de Santa Fe? Bueno, por supuesto, el que conocen ustedes es el inmobiliario, el básico. Pero además, no viven del impuesto inmobiliario. La provincia de Santa Fe, bueno, la provincia de Santa Fe subsiste gracias a la coparticipación, pero hay otras que están peor todavía con el tema ese, ¿no? Pero más allá de eso, la fuente más genuina de recursos de la provincia de Santa Fe son el impuesto sobre los ingresos brutos. Y después tenemos otros, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto de sellos, que no mueve la aguja, ¿no?, en términos de recaudación, pero es importante. Y después tenemos otros tributos, que es la patente, pero son cuestiones mínimas, o las tasas de justicia. Vamos a ver si puedo dar una clase especial sobre el tema, que siempre es importante que ustedes sepan eso, porque si no lo ven acá, no lo van a ver en otro lado, ¿no? El tema de tasas de justicia, tasas por actuaciones judiciales y demás. La característica de la provincia de Santa Fe y de otras provincias también es que además del Código Fiscal tenemos una ley impositiva anual. ¿Qué es lo que contiene la ley impositiva anual? Bueno, volvamos a la segunda parte del Código Fiscal. El Código Fiscal contiene los impuestos. Entonces, en los impuestos, en cada uno de los impuestos va a estar el hecho imponible. Vamos a ver el aspecto material, no sé, del impuesto de sellos. El impuesto de sellos es todo acto, contrato, operación realizado dentro de la provincia a título oneroso, por el solo hecho de la instrumentación. Bueno, perfecto. Ahora, te dice eso. Y dice dos o tres cuestiones más, pero no dice cuánto hay que pagar. Entonces, para saber cuánto hay que pagar, hay que ir a la ley impositiva anual. La ley impositiva anual tiene las alícuotas. Entiéndase que los abogados tributaristas hablamos de base imponible, es decir, el monto que va a estar afectado al impuesto, base imponible, y por el otro lado la alícuota, que viene a ser el porcentaje. Tiene las alícuotas, la ley impositiva anual, y además contiene los módulos tributarios, que es cuántos módulos tributarios hay que pagar. Creo que la última vez eran 6 pesos cada módulo tributario. Luego tenemos una ley muy importante, que es la ley de adhesión al convenio multilateral. ¿Por qué? Porque vamos a poner cualquier empresa de acá, me imagino Paladini, ¿no? Paladini fabrica acá una mortadela en Rosario, pero la va a vender en Tucumán. Y entonces ambos fiscos,
de Tucumán y de Santa Fe van a pretender que les pague ingresos brutos. Entonces, había que definir cómo se debía participar, ¿entienden? Cómo se debía asignar las bases imponibles a cada provincia. Entonces hubo un convenio multilateral y Santa Fe adhirió mediante la ley 8159. Yo en examen les pregunto convenio multilateral, el modo de distribuir las bases. Finalmente tenemos los municipios. Bueno, el artículo 107 refiere, no estoy hablando acá de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Pero la cuestión tributaria se define en el artículo 107 de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Y luego tenemos toda esta cuestión del reconocimiento de la autonomía, que está no solamente arriba de mar, sino además la reforma de la Constitución, que todavía no ha sido receptada en la Constitución provincial, ¿no? Ahora bien, más allá de esta autonomía declarada en Riva de Mar y demás, la cuestión es que en la provincia de Santa Fe los municipios se rigen por una ley en materia tributaria que es la 8173, y la 8173 es una ley muy chiquitita, de 3, 4 artículos, pero que impone un código tributario modelo. Entonces, ese código tributario modelo es el que tienen que adherir todas las provincias. Luego tenemos, en función a eso, a esa ley, digamos, que impone el Código Tributario Modelo, tendremos los códigos tributarios municipales y las ordenanzas generales impositivas. Código Tributario Modelo es lo mismo que el Código Fiscal, lo mismo que lo que les dije antes, parte general, 11683, parte especial, cada uno de los tributos. La municipalidad, ¿qué conocen ustedes? La TGI, Tasa General de Inmuebles. ¿Y hay otros más? Claro que sí. Por ejemplo, el derecho de registro e inspección. Y hay un montón de tasas y derechos que algunos de ellos los veremos. La ordenanza general impositiva es la que establece las alícuotas. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veo más caras ahora. Antes veía muy poquitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno. Yo creo haber dado por terminada este primer paneo, ¿no? Este primer approach, vuelo de águila sobre lo que es la materia. De cualquier manera, yo me puedo quedar un rato. Si tienen alguna duda, me dicen y les contesto en la medida que la pueda contestar. Díganme ustedes. No hay ninguna duda. Bien. Lo dejamos así, nos vemos la semana que viene, en el mismo horario. Veo por ahí alguna Agustina que puso la cara como que iba a preguntar algo. Adelante. Yo, profe, una consulta. Además de las fichas que podemos encontrar, ¿hay algún libro que podamos usar como bibliografía para ir estudiando la materia o alguno que los recomiende? Yo no sé si las bibliotecas están abiertas. Yo no sé si vos irías a comprar libros. Los libros recomendados por la cátedra están en el campus. Vos andá y revisá todo eso. Ahora, estamos en un momento en donde desde la distancialidad y desde cada uno en su propio domicilio y demás, es como que hay una suerte de apertura, ¿no? Yo no sé si las bibliotecas se han abierto en la facultad, porque yo te podría decir mis libros preferidos incluso, pero no sé si vos podrías acceder. Lo que recomienda la facultad está en el campus grado, como bibliografía, los fallos que cita, está todo. Está todo. El material de estudio hay en el campus grado y todo el material de estudio está en lo que vos llamás mis fichas. A mí me vuelve loco que me digan fichas, porque les quiero aclarar esto, yo puedo estar media hora más, no tengo problema. Resulta que yo no llegué a usar las fichas personalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo me dediqué ya a la profesión, ya estaba la computadora, pero los abogados viejos usaban la máquina de escribir. Yo incluso he tenido demandas y contestaciones con abogados viejos que iban con las demandas. Y esos abogados viejos usaban las fichas. Y las fichas eran ficheros.
Los ficheros eran unos cartoncitos que se metían, y que algunos eran circulares, y otros eran unas cosas, unas planchas de metal, y uno metía las fichas ahí adentro, ¿no? Entonces, vos hablabas de legalidad. Entonces vos buscás la ficha, principio de legalidad. Mario Saccone, que es mi maestro, tenía sus fichas, su fichero. Entonces buscaba principio de legalidad, entonces sacaba la ficha, cartoncito, y escribía. Y decía, a ver, decime el tomo y número de ese fallito nuevo. Entonces agregaba un tomo, y ahí estaba agregado. Lo más importante del tema, a lo mejor en un librito, lo más, el fallito de la corte determinado, y eso era la ficha. Entonces, cuando ustedes me dicen ficha, no es ficha lo que están hablando, no es ficha. Ahora, digo me enoje, en verdad no me enoja para nada, pero les quiero aclarar, ustedes dicen ficha, le han dado una nueva denominación a aquello que no es ficha. Todo lo que, todos mis escritos, ¿tá?, están en ese grupo que es Derecho Tributario, en el medio Santiago Rossi, y lo vamos a buscar de armonizar la cosa para que cada clase que yo voy dando, el material de estudio esté pasado incluso en texto Word. ¿Entendés? Porque lo tengo todo escrito, o sea, no le falta nada. Es decir, el mejor resumen que pueden tener ustedes es el resumen del docente, ¿tá? En realidad, yo lo llamaría monografías, un conjunto de monografías que terminan haciendo un libro. Es un tema que hablé con Carolina, me faltan 2 o 3 temitas que lo tendríamos que hacer en un cuatrimestre, y para el próximo cuatrimestre tendríamos el libro completo. Así que no te hagas problema por el material. Ahora, si vos me preguntás libros, yo te hago el listado completo. Dino Harach, mi maestro Mario Saccone, que hizo su manual, Dino Harach, Giuliani Fonrush, Giannini, Berliri, o sea, voy mirando ¿no? Cuando hablas de tributos en particular, bueno, Chabayán, y hay muchas, 11.683 comentadas de muchos autores. O sea, libros están todos. O sea, no sé si vos vas a tener acceso a los libros. Y no sé si esos libros están en las bibliotecas. O sea, ese es el problema allí. Listo, ¿qué otras preguntas? Profe, Diga. entonces entré tarde yo a la clase. ¿Hay que ir a la clase de la profesora Tosini también? No es que hay que ir. Bueno. Todavía no se resolvió, sí, como por allí andaba Carolina y lo sabe, si el presente de ustedes se toma por captura de pantalla o no. ¿Está? Yo esta vez no hice captura de pantalla, porque hablaban de hacer captura de pantalla, y por el otro lado, finalmente, la regularidad se ganó sola. Entonces, no hay obligación de asistir a una clase en la cual vos no te anotaste, porque vos te anotaste en este horario. Ahora, es conveniente que vos escuches a esa docente. ¿Por qué? Porque yo, como la da ella, yo no la voy a volver a dar el tema. Fuera de eso, Analía, el tema de interpretación, yo tengo hecha mi propia monografía, mi propio resumen, mi propia ficha, ¿sí? Podés consultarla. Y también lo tenés al material. Pero digo yo, si tenés el tiempo, está bueno escucharla. ¿Por qué? Porque es el modo de escuchar a otro docente. ¿Eso es a las 14 horas? 14 horas. Si vas a novedades, noticias, no sé cómo se llama en campus, ahí lo tenés notificado. Bueno, gracias. Profe, Sí. ¿usted sabe si la clase esa va a ser grabada? Porque justo me coincide el cursado con otra materia y quería saber si podía ser grabada esa clase. Para poder ser escuchado. Lo puedo proponer dentro del grupo de WhatsApp de los profesores. Ok, perfecto. Puedo proponer, pero no lo manejo. ¿Por qué? Porque lo van a hacer, digamos, en el sitio, en el lugar de la clase de Zabalza. O sea, le puedo mandar un mensajito a Zabalza o a Karim Nebel y decirle, che, si pueden grábenlo porque lo están pidiendo. ¿Algo más? Profe, perdón, no prendo Sí. la cámara porque me anda muy mal el internet. Quería saber, usted dijo que van a dar una clase adicional, ¿o no? A ver. Si se va a haber otra clase de cursado además de los martes. Espera. Sí, pero no es de asistencia obligatoria. Yo lo que hago normalmente es esto. Como desde el momento que la facultad hace el cierre, dice, bueno, se termina el dictado de clases regulares, por llamarlo de alguna forma, hasta el momento de examen, siempre quedan 4 o 5 martes.
y yo sigo dando clases hasta que llega el momento del examen. Esa es una. La otra es que Caro, Facundo, Ale, organizan normalmente clases. El año pasado lo hicieron a las 19 horas, ¿no, Caro? Bien. Sí, usamos martes a las 19 horas, pero bueno, claro. no son siempre, digamos, son algunas puntuales. Claro, y además para llegar a hacer clases prácticas, tenés que tener el conocimiento teórico. Entonces, tiene que pasar a lo mejor un mes y medio, como para que Caro, Facundo, Ali y demás hagan su clase de tipo práctica.